25 de junio del 2026. Eh, Todos conocen la situación de los dos terremotos que han sacudido Venezuela, 10 réplicas durante la madrugada en la zona centro-norte de Venezuela. Hemos querido compartir a esta hora de la mañana, siempre es nuestra característica, de mantener informaciones oficiales y de tener los expertos y personas calificadas en la materia. Ya han escuchado durante toda la transmisión, ha hablado Alejandro Linaño, ha hablado el director del Camiula, ha hablado el cardenal Baltasar Porras sobre ese terrible balance y que afortunadamente fue en horas de la tarde y no fue en una hora de la mañana o un domingo cuando las iglesias estuvieran totalmente abarrotadas. Los daños comienzan a mostrarse, pero desde Mérida, una de las ciudades que tiene personas muy calificadas en todo este tipo de investigaciones, en geología, en geofísica, pues por supuesto la Universidad de los Andes, a través de la Comisión para la Gestión Integral de Riesgos, anoche fijó posición mediante un comunicado donde dio algunas recomendaciones. Hoy están 3 de los expertos que integran dicha comisión. Está el profesor Miguel Alvarado, mi mano izquierda en el extremo, está el profesor Gustavo Páez y está el profesor Josué Araque, que es el presidente de dicha comisión. Vamos a conversar con ellos ampliamente para conocer cuál es la revisión que han hecho en estas escasamente 20 horas que van a posterior al sismo, las recomendaciones que se tienen y el trabajo que se sigue adelantando, porque es necesario que la comunidad esté concienciada de que muchas veces no son solamente los cuerpos de seguridad, sino que es la formación ciudadana. Y una de las cosas que quiero insistir en esta entrevista y en esta conversación, repito, la pueden ver por Instagram, es las redes sociales. Se están utilizando imágenes que no corresponden con la capital venezolana ni con el estado de La Guaira. Entonces tengamos mucho cuidado con los hacedores de seguidores. Respetemos esto. El reportero ciudadano es sumamente importante en este momento con las recomendaciones que todas han hecho. Profesor Josué, en nombre de la comisión, buenos días. Profesor Gustavo, gracias. Y profesor Miguel, quiero agradecerles públicamente el interés rápidamente que han tenido en hablar con la comunidad, hablar no solo con Mérida, sino con Venezuela, con el resto del mundo ante esta situación. Buenos días, Leo, y buenos días a todos quienes nos oyen y nos ven a través de los medios digitales. Gracias por permitirnos estar en este espacio tan escuchado y de gran interés. Bueno, nuestra misión en este momento es, bueno, informar a la comunidad merideña en primer lugar y, bueno, a la comunidad de Venezuela en general, con un llamado primero a la calma, a mantener en las medidas de las posibilidades el sosiego, la calma. Sabemos que son momentos de mucha tensión, son momentos en el que los nervios, el pánico se apodera de nosotros, bueno, como condición natural, es parte nuestra. No estamos preparados quizás constantemente a través de planes de evacuación o simulacros y esta cosa, y bueno, decimos que nos toman por sorpresa. Es por ello que desde la Comisión para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre de la Universidad de los Andes, el día de ayer, pasadas pocas horas después de tener información de estos dos grandes terremotos, sostuvimos reunión para, bueno, tener un balance preliminar, el cual pues en este momento, como tú bien lo señalas, pues es prematuro dar detalles cuando están en pleno desarrollo. Las primeras 48 horas de un desastre son claves. Llamamos igualmente a las personas a que, bueno, mantengámonos informados, pero en esta era de la tecnología y de las redes sociales que nos avasallan, pues sepamos discriminar la información que tenemos. Hay muchísima información que está circulando en las redes, aparentemente con cierto nivel científico, que más allá de proponer un escenario de calma, lo que ha generado es más pánico y alarma. Les animamos a seguir las fuentes oficiales, las fuentes certificadas
para que pues efectivamente podamos tener información y sobre todo que podamos monitorear y estar un poco en ese espacio de calma. Así que pues por ello estamos acá y como parte de la comisión vamos a conversar un poco para sí, darle luces de algunas de las cosas que inicialmente pues vienen saliendo. Profesor Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. Hoy pueden ver nuestra cabina. Estamos muy movidos de la madrugada. Permítame, profesor Gustavo, hay una actualización de víctimas oficial por parte de la presidenta encargada de la República. A esta hora, la presidenta informa a través de Venezolana de Televisión 164 muertos, 971 heridos tras los sismos que ha venido suministrando las actividades de rescate. Ya nuestro equipo de prensa está trabajando en esto para seguir con esto. Profesor Gustavo, buenos días y muchas gracias por venir. Buenos días, Leo. Gracias por la invitación una vez más a tu programa y bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este programa. Sí, bueno, tal cual como lo venías acotando y también como lo acotó el compañero Josué, hay que llamar a la calma. Pero llamar a la calma no significa inacción, no significa no hacer nada o estar totalmente confiados o ajenos de la situación. Es importante en estos casos no caer en pánico, pero sí saber cómo actuar o cómo responder. Y allí es importante traer a colación un manual de autoprotección creado y publicado por Funvisis, que quizás buena parte de la población venezolana lo desconoce. Y allí se muestra pues qué hacer antes, durante y después, que son medidas que no solamente aplican a un país como Venezuela, sino que aplican en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso es sumamente importante acotarlo porque debería formar parte de una cultura, si se quiere, sísmica que deberíamos tener, puesto que Venezuela, así como muchos otros países del mundo, está surcada por tres grandes sistemas de fallas, ¿no? Lamentablemente, insisto, pues la mayoría de los venezolanos quizás no conoce ese tipo de documentos y nos agarra esta situación pues bastante desprevenida. Ahora, eso en cuanto a lo que tiene que ver con preparación y respuesta, pero también hay una serie de medidas, ¿no? Preventivas y de mitigación que en algunos casos no se toman muy en cuenta, ¿no? Y cuando uno revisa algunos estudios, algunas publicaciones, una de las medidas preventivas que son clave tiene que ver con la parte del diseño de las estructuras, lo que se denomina el diseño sismoresistente, ¿no? O el reforzamiento, en este caso, de diferentes estructuras, que quizás este factor, entre muchos otros, pudiese explicar el colapso de muchas edificaciones en Caracas y sobre todo lo que hemos observado en los medios de comunicación en el estado de La Guaira, ¿no? De manera que todas estas cosas son importantes recalcarlas. A veces muchos son de memoria corta, quizás se nos olvida rápidamente esas lecciones que deberíamos aprender cada vez que ocurre un fenómeno de este tipo y pues, lamentablemente nos agarra a veces muy desprevenidos, ¿no? Tenemos que apuntar más a una cultura de la prevención, de la mitigación, lo que no significa que la parte de preparación y respuesta no sea importante, pero siempre darle bastante énfasis a esa parte preventiva para poder que no nos agarre fuera de base pues este tipo de Sí, la formación es clave en todo esto y vamos a hablar de eso. Está con nosotros el profesor Miguel Alvarado Colmenares, geólogo. Vamos a que Miguel, en la medida de la posibilidad, nos explique un poco de qué se trata lo que pasó. Como geólogo, recuérdese que con la propia comisión hicimos un trabajo el pasado año. Tuve la oportunidad de compartir con el profesor Josué algunas actividades en el páramo a posteriori a la emergencia y con Miguel hicimos también algunos trabajos de revisión de todo esto. Esta comisión tiene una serie de investigaciones, de proyectos y de cosas que se han venido ejecutando en plan de formación y de estudios permanentes. Profesor Miguel, revisada las primeras horas de todo esto, ¿qué ha pasado? Expliquémosle a la gente lo más sencillo que podamos de lo que ha sucedido. Bueno, buenos días Leo y buenos días a todos los que nos escuchan en este momento por la radio. Bueno, me uno al llamado que hacen mis colegas aquí a
no digo yo a no preocuparse, sino ocuparse, ¿no? Estas son cosas que nos están pasando a nosotros y nos han pasado. Recientemente tuvimos este enjambre sísmico por allá por la zona de Bachaquero, que también nos alarmó bastante, y empezamos a indagar qué era lo que estaba pasando, por qué temblaba en Venezuela, y qué teníamos que hacer por si ocurría algún sismo importante como el que ocurrió el día de ayer. Y todos esos datos pues uno los toma como que al principio, en el momento que pasan las cosas, pero después como que uno va dejando pasar esto y no hace las cosas que tiene que hacer. Es importante que todo el mundo entienda que nosotros los venezolanos vivimos en un país donde hay mucha actividad sísmica, y que en la historia de Venezuela han ocurrido terremotos que han destruido ciudades y han malogrado muchas ciudades. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre preparados para esto. No es una cuestión de preocuparse de que voy a entrar en pánico hoy porque hubo un terremoto en Caracas. No es una cuestión, es una cuestión solo de ocuparse, de saber cómo me tengo que preparar yo como ciudadano para este tipo de eventos, ¿sí? Dicho esto, pues bueno, más o menos respondiendo lo que tú me estás preguntando, Venezuela tiene, vamos a decir, un sistema de fallas activas principal que corre desde el oeste hacia el este, empezando por la falla de Ocancón, que está por encima del lago de Maracaibo, en dirección este-oeste. Después viene la falla de San Sebastián, y por último viene la falla del Pilar, que llega hasta el este del país. Y por otro lado tenemos una falla, que es la falla de Boconó, que corre por todo el eje central de los Andes venezolanos, y que se une al sistema de fallas de Ocancón, San Sebastián y el Pilar, cerca de por ahí por las costas venezolanas, más o menos por donde está Morón, la población de Morón. Entonces todas estas fallas son activas, todas generan terremotos, han generado terremotos y generan sismos a cada nada, sismos de menor magnitud, y que frecuentemente nosotros los estamos sintiendo. Ayer en la tarde, a eso de las 6:04 de la tarde, ocurre el primer sismo, magnitud 7.2, y un minuto después, según lo que yo 39 segundos, o algo así, comprobaron ya, 39 sí. segundos En después, medio minuto. sí, ocurre un segundo sismo de magnitud 7.5, muy cerca, los dos con un epicentro muy cercano. Es importante señalar que esos epicentros y toda esa información que nosotros estamos viendo son estudios preliminares. Eso tienen que luego hacer una relocalización de esos sismos, ¿sí? Para saber exactamente dónde ocurrieron. Lo importante que hay que saber es que bueno, son sismos de sistemas de falla. Justamente en la localización de estos sismos es el lugar donde la falla de Boconó se une con con este sistema que viene de este-oeste, sobre la falla de San Sebastián, y ahí ocurre estos dos grandes sismos, uno atrás del otro, que es un fenómeno que se ve mucho, no solo aquí en Venezuela, sino en todo el planeta, ¿no? Hay registros de sismos recientes en Turquía, en Rusia, sí, entonces, exacto. Entonces es algo que pasa. Estos son eventos, sismos multieventuales, se le conoce en el mundo de la ciencia, por eso, porque son dos eventos que están separados por segundo, ¿no? Y bueno, nada, en este momento pues nos tocó a nosotros vivir esa experiencia de tener esos sismos, que tampoco son aquí algo nuevo. En la falla Boconó han ocurrido sismos con días de grandes sismos, con días de anticipación, o de separación entre ellos, y que bueno, que son parte de nosotros, pues de todo esto, lamentándolo mucho, pues los daños que han generado estos sismos, según lo que estamos viendo por las redes sociales y por la televisión, son grandes. Entonces, bueno, nada, es lo que podemos observar en este momento, preliminarmente,
según los datos que han salido publicados por los diferentes institutos geológicos de Venezuela y del mundo, ¿no? Cuando se produce esta liberación de energía, profesor, lo que ustedes han investigado en cuanto a fallas y este tipo de cosas, ¿qué se ha logrado ver ya a través de los equipos técnicos, ¿no? Porque está el que atiende la emergencia y están ustedes que están trabajando en campo, viendo de dónde parte, es un epicentro en Yaracuy, curiosamente la ola sacude la costa venezolana, la zona norte. ¿Qué se ha podido conversar o interactuar? Bueno, mira, el hecho de, o sea, lo que te digo, de repente en Yaracuy hay una zona muy compleja tectónica donde tenemos varias fallas que se originan por esta unión de entre estos grandes sistemas de fallas, y cualquiera de esas fallas pudo haber originado el sismo inicial, ¿no? Y probablemente otras de estas fallas grandes haya, vamos a decir, la energía que liberó este primer sismo pudo haber activado una falla que estaba por hacer un sismo importante, ¿ok? Una de estas fallas más grandes, que vamos a decirlo así, y haya liberado mucho más energía con un sismo de magnitud 7.5. Esta energía, por supuesto, si se disipa a lo largo de estas fallas grandes, y al ocurrir esto, pues si estas fallas están cerca de las grandes ciudades, pues bueno, es donde se va a sentir mayormente estos temblores, pues. Una de las cosas, no sé quién de los tres pueda responderla. Este sismo, lo que he podido, en mi experiencia en confinados, que una de las cosas que aprendí, y lo que he podido leer y conversar con algunos compañeros, tanto periodistas como bomberos en Caracas, ya retirados, pero que tienen conocimiento de si este sismo se produce en un país sureño, Perú, se produce en un país como Bolivia, el impacto sería lo mismo, o la sismo resistencia, como apunta el profesor Páez. Caracas ha soportado esto, la cifra ya es de 5 edificios derribados, no se tiene claridad de lo que es el estado de La Guaira, pero vemos un impacto en un icono que es una infraestructura de un calibre como el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Están evaluando inclusive la pista, me acaban de escribir, porque no se sabe si ahí se produce el hundimiento. Pero hay reflejos hacia la zona centro-occidental de Venezuela, carreteras que se han greteado y que el país debe ser sometido a una revisión rápida, porque el profesor Miguel había dicho, nosotros tenemos de una data muy corta el enjambre de sismos en el estado Zulia, en Bachaquero específicamente, y Mediano Escapa, que tuvo también su enjambre en la zona de Chiguará. Ese comportamiento de estos sismos ante Venezuela, lo que ustedes han estudiado, ¿cómo lo ven con respecto a la sismoresistencia? Bueno, hablando un poquito con el tema de Chile, por empezar lo que tú estás preguntando. Chile está en una zona altamente sísmica, mucho más sísmica que aquí que en Venezuela, donde los sismos que ocurren allá son mucho más importantes que los que ocurren aquí en Venezuela. Allá estamos hablando de sismos de magnitud 8, 8.5, 9. Es importante aclarar algo. Cuando uno habla de un sismo 7, es 28 veces un magnitud 6. Y un magnitud 8 es 28 veces un magnitud 7. Es decir, que un magnitud 6, la diferencia entre un magnitud 6 y un magnitud 8 son 28 por 28 veces. Entonces, imagínate tú, eso son escalas algorítmicas. Entonces, logarítmica, perdón. Imagínate tú la gran cantidad de energía que se libera cuando se habla de un magnitud 7, un magnitud 8. Son cantidades bastante importantes, la diferencia entre ellas. Entonces, los chilenos están ya, pues vamos a decir, ellos, esa es su parte de su vida, tener esos sismos tan grandes. Y ellos han generado la cultura de prevención sísmica para poder ellos pues no salir tan afectados con estos sismos, y dentro de su cultura está hacer edificaciones sismo resistentes y saber qué es lo que
cuando usted tiene una edificación de ese, qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de la edificación, que no vayan a perjudicar a las personas que están ahí cerca de ellos. Igual que los japoneses, ¿no? Entonces, en estos días, por darle un ejemplo a ustedes, estaba viendo yo unas simulaciones que hicieron los japoneses, una estructura tipo edificio, y le colocaron abajo una base que simulaba un sismo de un magnitud, creo que fue 8.5, no me acuerdo muy bien. Y cuando ellos movían la base, movían toda la estructura que estaba arriba, que era un edificio. Y le colocaron elementos de una oficina normales a ver cómo se comportaban esos elementos. Y colocaron en esos elementos una fotocopiadora que tenía ruedas. Era increíble ver cómo esa fotocopiadora, cuando empezó el terremoto, empezó a moverse para todos lados, que la persona que hubiese estado ahí la mata, la fotocopiadora con ruedas. Entonces ellos aprendieron que las fotocopiadoras no pueden tener ruedas ahí, tienen que tenerlas, vamos a decir, de cierta manera ancladas para que no vayan a afectar. Entonces son cosas que ellos ya han estudiado, que están muy avanzados en esos estudios, y por eso un magnitud 7.5, 7 no los afecta tanto como nos puede estar afectando a nosotros ahorita, que no tenemos la misma cultura. Entonces, obviamente, si usted, bueno, no sé hasta qué punto estructuralmente el aeropuerto haya sufrido daños, ¿no? Lo que yo pude ver eran caídas del cielo raso, caídas de elementos que estaban adentro del aeropuerto, que bueno, son potencialmente peligrosos, ¿no? Por supuesto, le cae algo a una persona de esas, los puede herir, puede inclusive quitarle la vida. Entonces, yo pienso que en esa primera parte de la pregunta que tú hiciste, esa es la diferencia que tenemos nosotros con los chilenos, ¿no? En años pasados, creo que fue en el 2015, si no me equivoco, que hubo el terremoto de Haití, que mató a 200.000 personas, un magnitud 7.5. 7.5. 2010. Y ese 2010 hubo un terremoto en Chile de magnitud 8.2 y no mató ni a 10 personas. Entonces, esa es la diferencia, Leo, que tenemos, y por eso es que nosotros tenemos que articular nosotros desde la universidad, con la comisión, desde el Estado como tal, desde el gobierno, tiene que articularse todo estos, vamos a decir, estas instituciones necesarias para poder educar primero a la ciudadanía en general, pero también coordinar todas esas actividades necesarias para poder prevenir todos estos desastres. Josué o profesor Gustavo, ¿qué hacer en este momento? No, bueno, esa ha sido una de las políticas de la comisión, que no es en el modismo, sino en la formación permanente, en lo preventivo permanente, el accionar que se debe tener en la prevención, para que no estemos incurriendo en lo mismo, que aparece el sismo, entonces bueno, viene la moda del sismo, vino la inundación, la moda de la inundación. ¿Cómo se trabaja allí o lo que hace la comisión permanentemente? Bueno, si quieres, inicio yo. Bueno, acá yo creo que hay dos grandes cosas fundamentales, ¿no? Uno tiene que ver con la educación, que yo pienso que es fundamental en estos temas y en muchos otros temas, ¿no? Educar sobre estos temas para apuntar a una cultura de prevención sísmica, ¿sí? Puesto que siempre lo he dicho y de hecho en otras temáticas, lamentablemente en Venezuela en muchos temas somos una sociedad post-mortem, ¿sí? Estamos lamentablemente acostumbrados a contar pérdidas materiales, a contar pérdidas humanas, a darle mucho énfasis a la respuesta, a la parte de preparación, que es sumamente importante, no se le puede quitar valor, pero hay que reforzar más la parte de prevención, mitigación, como lo decía hace un rato. Y la parte de educación es fundamental. O sea, debemos entender, como decía incluso el compañero Miguel, que somos un país sísmico, que esto es cotidiano para la naturaleza, no tan cotidiano en términos de magnitud y de frecuencia como los chilenos o como los japoneses, pero hay que entender que Venezuela tiene un largo historial sísmico y tenemos que entender también qué hacer frente a eso.
En estos días conversando con un colega, él señalaba que una de las cosas fundamentales en la parte de gestión de riesgo ante sismos tiene que ver con los estudios de microzonificación sísmica, de que de hecho Miguel pudiese ahondar mucho más en ese tema, porque eso está relacionado con la respuesta del suelo, ¿sí?, frente a estas ondas sísmicas y cómo eso interactúa con lo que está a nivel de superficie, con las infraestructuras. Y allí entra lo que tiene que ver con el diseño sismo resistente de las estructuras. Las estructuras nuevas deberían tener un diseño sismo resistente y las estructuras que ya existen deberían ser evaluadas para poder hacer los correctivos La adaptación necesarios. a la sismoresistencia. Exactamente. Pero si eso tú lo combinas, con la parte de la educación, incluso con la parte de los planes de evacuación, con la parte del ese antes, durante y después, en reforzar las instituciones de respuesta como Protección Civil, los bomberos, por ejemplo, ya empezaríamos allí como a armar un buen andamiaje para poder enfrentar este tipo de situaciones y que no nos agarren desprevenidos, pero también disminuir las pérdidas y los daños. El ejemplo que colocó Miguel era uno de los que yo iba a señalar, esa comparación entre Chile y Haití, que si la memoria no me falla, los dos ocurrieron el mismo año, 2010, pero siendo de mayor magnitud. El terremoto de Chile, las pérdidas fueron mucho menores a Haití, y entonces, por ejemplo, allí entra la tipología constructiva de las viviendas, pero también entra la parte de la cultura preventiva, entra la parte de la preparación y respuesta de la sociedad. Recuerdo también el terremoto de Perú, que muchas viviendas construidas con bareque, con barro, se desplomaron, pues, porque sencillamente no soportan las ondas sísmicas. Pues entonces las tipologías constructivas son clave, los diseños, si no se cumplen las pautas, digamos, sismos resistentes son claves en este tipo de cosas, ¿no? Así como lo es la parte de preparación y respuesta. Profesor Josué, avanzando en este tema, ¿hacia dónde se debe apuntar o qué debemos hacer? Insistimos en el qué, porque viene el lobo y llega el lobo, y el lobo llegó. El lobo llegó. Llegaron los sismos, no sabemos cuándo le puede corresponder a Mérida o a cualquier parte, y la gente debe permanentemente que tener entrenamiento, pero estar siempre soportada en los estudios que ustedes hacen con ese grupo de especialistas tan destacados que tienen. Sí, fíjate, Leo, y siguiendo la onda de los colegas, primero señalar que los desastres no son naturales. O sea, esto que se nos está presentando es la dinámica del planeta. Debemos saber, y lo hemos insistido muchas veces, que el planeta es un ser vivo como nosotros, ¿okay? O sea, tiene su dinámica, la población en algunas sociedades la ha entendido, la ha comprendido y se ha adecuado un poco mejor, en otras no tanto. Entonces eso es parte de la gestión integral de riesgo de desastre. O sea, que nosotros veamos estos hechos como parte de la normalidad, de lo cotidiano. Solo que, bueno, nos agarra desprevenidos, nos toma desprevenidos, pero allí es donde aparecen como todas estas facetas que la gestión de riesgo lleva adelante. En este momento estamos, como dice, en el momento de atender la emergencia, y allí para ello tenemos los cuerpos dedicados a ello, que hasta por ley están establecidos, que deben hacer lo que les corresponde hacer. O sea, los desalojos, las revisiones, recuperar lamentablemente los cadáveres, llevar a las víctimas a los centros asistenciales, y bueno, luego vendrá una fase de recuperación, que esa fase de recuperación tiene que estar impregnada de conocimiento, de revisar la historia para saber qué cosas, tenemos que, podemos decir, se han repetido en este evento. O sea, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la ingeniería, pues hay muchos elementos a considerar, a revisar, en los cuales, bueno, los ingenieros tienen muchos elementos que señalar. Habrán edificaciones que quedaron en pie, que hay que revisar desde una institucionalidad que quiera mejorar las condiciones. Bueno, habrá que hacer los reforzamientos, las adecuaciones. La gente se le invita a que si observa, está en la zona afectada, observa grietas, elementos estructurales fuera de lugar, bueno, pedir a las personas con experticia, bueno, para que se revise, para que se diagnostique y tomar decisiones que nos permitan salvaguardarnos. Por ello es que entonces desde lo educativo
en este momento es muy difícil lo que digamos, porque la gente está consternada. Hay Pero una saturación de información sí, que pero nunca va a permitir. claro, que y en sea. estas primeras horas, como tú lo mencionabas, pues estamos en esa fase de la evaluación de daños, el EDAN, que debe venir de parte de los entes oficiales para conocer realmente cuáles son las necesidades, para que no ocurra lo que en otras situaciones y en otros eventos a nivel del mundo sucede, bueno, que se satura de comida, medicina, ropa, que no necesariamente son las necesidades específicas, o del mismo personal. O sea, es importante saber que debe haber un despliegue del personal necesario, pero sin bajar la guardia en los distintos lugares. O sea, es necesario que esa evaluación, que seguramente ya se está llevando adelante, bueno, muestre unos resultados. Escuchamos a primera hora de Funvici, por ejemplo, nosotros como comisión necesitaríamos que se genere, o sea, que se pueda aportar información sobre los acelerogramas, etcétera, para poder tener elementos para uno poder analizar y dar unas recomendaciones con basamento científico. En el caso de Mérida, insistimos, o sea, llamamos a la gente a no caer en el desasosiego de que podamos desempolvar lo que tradicionalmente se nos ha dicho en estos momentos. Bueno, tener su botiquín de primeros auxilios, su bolso con una ropa, unos alimentos, que tenga su teléfono cargado, números telefónicos adecuados, o sea, que dentro de su... Programada la alerta de sismos. sí, Así es sencillo. que podamos tener eso, no para generar zozobra, y esto lo decimos con mucha responsabilidad, es una recomendación que desde lo educativo y preventivo nos permitiría tener una respuesta un tanto diferente. Profesor, o sea, tenemos al profesor, podemos Vamos, contactar al profesor Raúl Esteves, en línea. porque yo conversé con el profesor Raúl Esteves muy temprano, en la madrugada, siempre activo, nuestro maestro, me dijo todo lo que estaba haciendo y me dijo que tenía una consulta médica y trataré de venir después de las 11, pero creo que con la suspensión de cosas vamos a ver si el profesor José les escriben desde el exterior, les escriben y le dicen Dios tenga piedad de nuestros hermanos. Internamente le dice la universidad goza de expertos que deben ser rápidamente trasladados a la capital para que formen parte de la comisión que comience en la evaluación de daño. Sabemos ya que el gobierno regional ha enviado una comisión del cuerpo de bomberos, también los bomberos de la Universidad de los Andes se están dirigiendo vía terrestre a la capital venezolana. La gente del Colegio de Médicos, el doctor Cristian Pino, ustedes lo escucharon, cerca de las 7 de la mañana, ofrece los espacios para un punto de recolección de insumos a espera, lo acaba de decir el profesor José, no suceda las otras cosas, que la gente convierte esto en basureros, ropa que no sirva. Vamos a esperar porque apenas se está en la evaluación de daños y hay que esperar también, a diferencia de otros tiempos, lo que pueda ser la ayuda internacional ya confirmada. Los Estados Unidos deben haber desplegado ya unidades aerotransportadas desde anoche. Habría que ver cómo entran al país. Bueno, si la pista tiene, lo primero que van a atender el aeropuerto internacional para tratar de penetrar pues a la capital venezolana sin dejar a un lado otras cosas que no se están hablando. Se está hablando puro de Caracas, se comienza a hablar de Catialamar y de La Guaira. Hay que ver qué pasó en Yaracuy. Yo traté ayer de hablar con la gente conocida, no había comunicación, no sé. Incluso en Lara. En Lara, a ver qué hay allí. Yo le propongo a la comisión que a través de este medio de comunicación continua también, cualquier tipo de pronunciamiento lo podamos hacer en tiempo real, no esperar, porque sabemos que creo que es la contingencia más importante que se ha presentado en los últimos tiempos en Venezuela. Le pregunta Luis Buscati, le preguntan a usted, Luis Buscati 81, saludos a los invitados del programa, ¿cuáles serían las recomendaciones para la etapa de rehabilitación y reconstrucción? Entiendo los antecedentes de este tipo de eventos, no sé quién pueda comenzar a contestarle a nuestra audiencia. Bueno, aquí creo que no tenemos los expertos en la parte de sismoresistencia, ¿no? Que son los ingenieros civiles,
que son los que pudiesen dar vamos a decir, esas precisiones en ese tema. Sin embargo, pues ahorita habrá que hacer evaluación de todas las estructuras que se vieron afectadas y las que no están afectadas, evaluarlas estructuralmente, porque hay que reforzar, vamos a decirlo así, de esta manera, todas estas infraestructuras para que no vuelvan a pasar lo mismo, lo que estamos pasando ahorita, en cuanto a todos estos movimientos sísmicos. Aquí en Venezuela, el organismo competente para hacer todo el, vamos a decir, todo el despliegue de actividades para el después del sismo es la Protección Civil. Ellos, me imagino que en este momento, junto con los bomberos y las autoridades, estarán haciendo todo lo que es los centros de acopio, centros donde van a recibir víctimas, las personas que están heridas y todo eso, y empezarán a hacer toda esa evaluación de edificación. Profesores, les informo, en Morón, en el estado Carabobo, hay ya un fallecido, cayó una pared sobre una señora de 54 años, hay nueva actualización por parte del gobierno, aumenta la cifra a 164 víctimas ya, apenas leímos hace algunos minutos otra cifra, y se abulta la estadística de personas lesionadas, 900 heridos ya confirmados por los cuerpos del Servicio de Rescate y Socorro a nivel nacional. ¿Quieren agregar algo Sí, más? yo quería agregar algo que, bueno, como es quizás a veces lógico, ante estas situaciones se habla mucho sobre este tipo de estudios que están enfocados principalmente en la vulnerabilidad física, ¿no? Lo que tiene que ver con las estructuras, el diseño sismo resistente y este tipo de cosas, la cercanía o no a los sistemas de falla, eso tiene que ver con vulnerabilidad física. Pero la vulnerabilidad también va mucho más allá, eso es sumamente importante, estudiar este tipo de vulnerabilidad, pero son muchos ángulos o tipos de vulnerabilidad que hay que abordar y que son de interés. No vamos a dominar nunca la naturaleza. La naturaleza está allí. Los errores. Exactamente, la naturaleza está allí, la Tierra tiene una dinámica interna y externa y tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces, allí hay que atacar la población, las actividades económicas, las infraestructuras, los usos de la tierra. Entonces, la vulnerabilidad física que gira en torno en estos temas a la parte estructural es sumamente importante, pero también entra el tema de la vulnerabilidad social. Entender, comprender, analizar la vulnerabilidad social de esa población, de esas sociedades que ocupan un territorio donde está presente la amenaza sísmica. Pero también entran otros tipos de vulnerabilidades a los cuales hay que prestar la atención, como la cultural, la educativa, la económica, la institucional, la política, la ambiental incluso, entre otras, pues, y eso debería tomarse en cuenta también en diferentes estudios, porque cada tipo de vulnerabilidad es un mundo, para poder ahondar en cada una de ellas, pero hacia allá tienen que apuntar también muchos estudios para poder comprender la vulnerabilidad, entender esas fragilidades, esas debilidades que tenemos y cómo poder mejorar esas situaciones. Profesor Josué, para cerrar. Sí, Leo, me permito por acá compartir una pregunta, sí, claro, que me hace Luis Buscati, estudiante de tercer año de comunicación social. Correcto. Me dice, sería interesante señalar las propuestas de la ULA en gestión de riesgo para el Estado Mérida y también las propuestas internas en gestión de riesgo para las instalaciones de la ULA. Bueno, Luis y a todos los que nos escuchan, bueno, debo mencionar que una de las razones de ser de la comisión es poner al servicio de la universidad y de la sociedad en general el conocimiento técnico y científico que desde las distintas aristas del saber se vienen generando. O sea, la comisión es un órgano adscrito al rectorado y asesor del Consejo Universitario en el cual convergen profesionales de distintas áreas, dado que la gestión integral de riesgo es transversal y tenemos que sumar los esfuerzos que todos tenemos para analizarlo. Por ello, dentro del comunicado que compartíamos ayer, hacíamos extensivo a los organismos regionales y nacionales el interés de la comisión de poder dar, ayudar, apoyar
con el conocimiento y la información que nosotros tenemos a lo interno de la Universidad de los Andes, pues estamos haciendo un trabajo, estamos dando unos pasos porque la comisión se ha venido reactivando luego de un periodo que había estado haciendo cosas, pero un poco, vamos a decir, como desestructurado, y estamos, bueno, reactivando acciones. Podemos decir también que como una de las acciones en conjunto con el Centro de Investigación de Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, se ha adelantado la creación del Observatorio Venezolano de Riesgo de Desastre. Este observatorio, bueno, es un espacio en el que, bueno, vamos a estar monitoreando los distintos eventos. De hecho, el profesor Gustavo Páez, que está acá, coordina este observatorio, y bueno, se vienen dando una serie de pasos a través de 5 grandes amenazas, o sea, las meteorológicas, las sísmicas, movimientos de masa, riesgo tecnológico, entre otros, y bueno, pronto la comunidad en general pues empezará a tener boletines e información desde este órgano, así que es un mecanismo que la comisión viene adelantando. Igualmente, dentro de las facultades se viene promoviendo espacios para la formación de profesionales en distintas áreas, porque esto no solamente es para los ingenieros, es para los médicos, para los comunicadores sociales, para los geógrafos, para los educadores, para los arquitectos, o sea, todos tenemos algo que decir. Así es. Finalmente, profesor Miguel. Ok, bueno, Leo, una de las cositas que es muy importante, mucha gente que pregunta, ay, ¿qué va a pasar con los sismos? ¿Van a seguir habiendo sismos? ¿Va a haber un sismo grande en Mérida después de este? Yo creo que es importante que la gente entienda que los sismos es algo impredecible hasta ahora, ¿no? No tenemos a ciencia cierta cuándo va a ocurrir el próximo sismo así de gran magnitud. Sin embargo, hay que entender que ahorita en este momento, después de estos 2 grandes sismos, las fallas normalmente, el comportamiento de las fallas es que después de un gran sismo ellas se van ajustando otra vez y van a venir muchas réplicas, ¿sí? Estuve viendo esta mañana, las réplicas están alrededor de la magnitud 3.2, 3.3, 4.2 o una de repente, a las 3 de la mañana. Exacto, una más grande, de repente venir una réplica de un sismo más grande de 5, 6, bueno, eso es algo que uno no sabe, es algo que es impredecible. Sin embargo, la gente tiene que saber eso, pues, que ahorita vamos a seguir sintiendo sismos hasta que estas fallas ya logren su estabilidad normal. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Gustavo, muchas gracias. Y bueno, ya sabes, estamos perfectamente activos. Vamos a ver, Joaquín, para activar una cámara, Nelson, para que por favor a través de la red social allí de una vez tenemos información de nuestro director a esta hora de la mañana. Sí, Leo, buenos días a toda la audiencia que sigue 107.7 FM a esta hora y el espacio de la ciudad en la radio. Una información de interés para toda la comunidad universitaria es que en estos momentos pues se genera la solidaridad de todas las instituciones, de las personas, y esto pues es algo que obviamente nos llena de orgullo. Y en ese sentido ya se informó hace unos minutos que a las 12 parte una comisión de los bomberos universitarios de la Universidad de los Andes hacia Caracas para sumarse a todas estas labores de rescate y de apoyo en este desastre que está atravesando el país. Y los amigos del centro comercial Rodeo Plaza han llamado a una campaña de recolección de insumos para los bomberos, flash, como quien dice, una cuestión urgente hasta las 11 de la mañana. Están haciendo un llamado a toda la comunidad para que les ayudemos a los bomberos para ir. Sabemos las circunstancias en las que trabajan nuestros bomberos universitarios, la comunidad lo sabe y por eso estamos tratando pues de apoyarlos de la mejor manera para que puedan ir a sumarse en esta labor. ¿Qué se necesita? Alimentos no perecederos como enlatados, agua potable, artículos de aseo personal. El centro de acopio inmediato es en el centro comercial Rodeo Plaza, en la planta baja frente a Ultrabikes. Repetimos, esto es hasta las 11 de la mañana. Comercios, las personas que quieran acercarse, lo que puedan dar de estas cosas que acabamos de mencionar, pues será de gran ayuda para que nuestros bomberos universitarios puedan ir allá, sumarse y dejar en alto además el nombre de la Universidad de los Andes y de Mérida en este momento tan difícil que estamos viviendo. Así es, todos solidarios con esta actividad. Queridos amigos, hacemos una muy breve pausa en esta transmisión especial que estamos llevando a todos ustedes a través de 107.7 ULA FM. Recuérdense mantener la calma. Hay organismos, está la Comisión para la Gestión de Riesgo, hay
transmisión oficial por parte de los canales del Estado y los canales privados que tienen que ver con la información que está confirmada. Sigue aumentando lamentablemente el número de víctimas en Venezuela. Esa es la información que tenemos exactamente a las 10:30 minutos, hora legal de Venezuela.